La mujer se guardará de todas las cosas que le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosas inmundas. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detenga, no comeré de tu pan. Mas, si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaor. Señor, gracias por tu palabra. Ellas, Señor, nos ayudan y nos dan, Señor, la bendición de cada día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero, amados hermanos, poner como tema en esta mañana la visitación del Señor en tiempo de crisis espiritual. Cuando nosotros nos referimos a la crisis, cuando se habla de crisis, se habla de situaciones embarazosas, situaciones adversas, dependiendo cuál haya sido o cuál es la crisis que usted está enfrentándose en el momento. No solamente, ¿verdad?, tenemos la crisis económica, hay muchas crisis. Quizá para muchas personas la crisis no es económica, puede estar atravesando una crisis emocional, puede estar abordando una crisis familiar, puede estar abordando una crisis de salud y puede estar también enfrentando una crisis matrimonial, o puede estar enfrentando o abordando una crisis espiritual. De todas las crisis que yo acabo de mencionar, a la crisis que más yo le temo es a la crisis espiritual. ¿Por qué temerle a la crisis espiritual? Porque la crisis espiritual puede dar como resultado una muerte espiritual. Y analizando el libro anterior que enlaza donde se separan dos trayectorias, la trayectoria del pueblo de Israel con Moisés, y luego entonces la toma y le da continuidad Josué, y Josué despide al pueblo, o se despide el pueblo con esta palabra. En el capítulo 24 dice: si a ustedes les parece mal servirle al Señor, si servirle a los dioses que tuvieron en el desierto, servirles a los Baales, ok, ustedes decidan. O hagan su elección, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. No a todo el mundo
le va igual en estos caminos, porque la relación entre Dios y la persona es un asunto personal, es un asunto que yo no puedo entrar en cuestión, porque es un asunto, es un hilo estrecho entre Dios y el hombre. Por eso Josué dice, yo y mi casa. Es decir, le dio la oportunidad a ellos de hacer la elección. Si en dado caso les resultaría conveniente servirle al Señor, o si no les resultaría conveniente, pero le dio a que ellos tomaran la decisión. Y luego entonces ya no está Josué, se fue Moisés, y entonces comienza una nueva era. Y el capítulo 21 el último capítulo de los Jueces, que tiene 21 capítulos, el versículo 25 termina diciendo, en aquellos días no había rey en Israel, y el pueblo y cada uno hacía, como dice otra versión, lo que le daba la gana. El camino a la eternidad no es un camino en el que uno puede hacer lo que le da la gana. Yo le decía en la prédica pasada que yo soy un predicador feo y me gusta predicar aquí porque ustedes me ponen mucha atención. Ustedes saben la maña mía. El camino a la eternidad es un camino de responsabilidad. Pero esta culminación del libro de Jueces me da mucho que pensar. Y cada uno hacía los que le daba la voluntad. En otras palabras, lo que bien les parecía. Estuve escuchando un sermón el mes pasado y el predicador citaba este libro. Y él citaba este libro, Pentecostalismo y posmodernidad. Y yo dije, este libro me interesa. Y le dije, dame la página de cómo yo consigo este libro. Gracias a Dios me lo trajeron hoy. Pentecostalismo y la posmodernidad. Esta persona escribe, ustedes saben lo que es la posmodernidad, después de lo moderno. La posmodernidad, él dice en un párrafo que nosotros en este tiempo estamos viviendo un evangelio a la carta. Yo dije, yo tengo que leer ese libro porque ciertamente ese libro, Pentecostalismo, cuando se habla de Pentecostés, se habla de una iglesia de poder, se habla de una iglesia que tiene y ejerce autoridad de parte de Dios delegada sobre la fuerza del infierno. Quiero decirles a ustedes que ustedes no tienen que tenerle miedo a un hombre que tenga 10 pies y que esté poseído por los demonios. Porque usted como pueblo, como persona, como hombre y como mujer de Dios, le ha sido entregada autoridad de parte del Señor. Y es bueno que usted lo comprenda, que usted lo acepte.
Y yo analizaba aquí ahorita cuántas palabras necesito yo saber para vivir en santidad. Yo estaba como cuántas usted necesita para vivir en santidad. ¿Cuántas palabras? Cada día que alguien predica, yo tomo una palabra. Aún de la misma palabra que yo predico, yo tomo de ella. Porque entiendo, a veces me imagino viviendo en el cielo, viviendo en ese lugar. A veces me imagino. No sé si usted se imagina, pero yo a veces me imagino viviendo en el cielo. Y eso me trae a mí como que me anima a acercarme porque me imagino viviendo en el cielo. Porque yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir a la casa de Dios. Yo quiero estar con Dios. Porque dice un pensamiento puritano que los días de la gloria son tan largos como los del infierno. Y que el que cayó en la gloria jamás va a salir de ella. El que cayó en el infierno jamás va a salir de él. Entonces yo como pastor quiero ayudarlos a ustedes y a mí también y motivarles y hablarles de la crisis. Porque todos los que somos pastores como Balvarín Mora, la que está aquí, sabe que el pueblo llega en crisis, en el que el pastor siente cansancio, porque tiene como la crisis del pueblo encima. Y se levanta uno de madrugada y a veces uno sin trabajar viene cansado. Yo digo, pero Señor, yo no he trabajado nada y este cansancio. El viernes me tocaba predicar en el culto de hombre de honor y vine a orar aquí. Y no pude abrir la Biblia para predicar, organizar el sermón y me dormí ahí. Y oré cuando la 1:30 entonces se me fue el cansancio, comí en casa, déjame venir para acá y vine aquí y ahí entonces pude preparar el sermón. Pero yo me pregunté, Señor, y esta carga que yo tengo, yo no he trabajado, yo no he hecho fuerza, porque si hubiese paliado 2 o 3 horas, tengo razón, pero yo no había hecho nada. De modo que a veces uno carga la crisis y la presión. Y el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, Israel volvió a hacer lo malo. Mire, lo malo no hace falta hacerlo. No hace falta hacer lo malo. Porque hacer lo malo no produce un resultado positivo. Hacer lo malo lo que produce a la persona es mal. Porque según el árbol da el fruto, ¿verdad que sí? Entonces Israel dice que volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Observe que el capítulo 24 de Josué termina el discurso, Josué un poco quizá cansado. Porque a veces uno no quisiera traerle prédica a la persona, uno quisiera traer prédica graciosa para que lo anime a usted a ofrendar y a Dios más. Que no va a conseguir con el pastor David. El asunto del llamado al ministerio es un asunto donde Dios le va a dar fuetazo a los pastores. Que no hagamos las cosas, que por estar buscando otras cosas no se nos pierde el rebaño. Y el rebaño no es de perderse en la mano del pastor. El rebaño ha de ser salvo. Porque vamos a dar cuentas a Dios. E Israel,
Josué había terminado cansado también, agotado. Porque cuando usted quiere hacer las cosas correctas y ponerse donde Dios reciba su trabajo con altura, le cuesta mucho trabajo a uno. Y Josué terminó cansado y le dijo: si mal les parece, hagan lo que les dé la gana. Pero el pastor David, esa experiencia de Josué no se le va a decir a ustedes: voy a trabajarlo. Porque los tiempos que nosotros estamos viviendo, necesitamos mensajes que trabajen y que puedan dar al traste a la necesidad espiritual. Llevarlos a usted a una obediencia, no a mí, sino a la palabra de Cristo. Porque un día yo me voy de aquí, un día yo no voy a poder pastorear, me voy a llegar a la vejez, me voy a morir. Hay gente que no quiere que yo hable así, pero es verdad. Y dijo este hombre: si mal les parece. Y entonces en los jueces, la vida, la época de los jueces fue una época bárbara. Entonces Israel a cada momento estaba en terquedades. Israel era un pueblo terco, vivía en terquedad a cada momento. Y mire, subraye ese pasaje, es el último pasaje del capítulo 21 de los jueces, donde dice: y no había rey en Israel, y el pueblo hacía cada uno que daba la voluntad. Es decir, que no había un régimen como de consecuencia para ellos, pero sí había un régimen de consecuencia. Pero amparado a la misericordia de Dios, nosotros podemos, amados hermanos, tener liberación. Porque Dios dijo entonces, Dios se apiadó de esa gente. Y al Dios apiadarse de ellos, entonces en esa situación, mire, cada vez que Dios enviaba a un juez, era para libertarlo de una situación, de un problema. Unos cuantos siglos el pueblo vivió, Dios cambiándole. Uno se muere, viene otro, y cuando sale el juez, entonces vuelven ellos a hacer lo mismo. Y Dios levantó entonces una familia, agarra a la esposa de Manoa y se le aparece. Y entonces habla con ella. Y cuando habla con ella, ella va y le dice entonces a su esposo: mira, aquí vino un varón, pero tenía un aspecto demasiado fuerte, impresionante, y me dijo tal cosa. Entonces, miren, los hombres de oración hacen falta. Entonces él oró a Dios y se abrió el cielo. Porque la oración tuya abre el cielo. Tu oración abre el cielo. Porque hay dos tipos de crisis. Hay crisis personal y hay crisis colectiva. Por eso yo no comparto con muchos predicados que dicen la iglesia entera está en pecado. Eso es mentira. Pues está 1, 2, 3, pero no la iglesia entera. En el 1980 me convertí al Señor y yo iba a una oración donde unos hermanos eran pentecostales. Yo no era pentecostal, yo era de la iglesia bíblica, de una iglesia que todo solemne, pero nos íbamos a un grupo de los bíblicos a juntarnos con los pentecostales para que se nos pegara algo de hecho. Y decía una persona: hay iglesia que se va a quedar con todos sus pastores. Y yo lo decía porque yo lo escuchaba en los grupos. Tenga cuidado lo que usted oye en los grupos y lo dice. Que a veces uno oye cosas en los grupos y no dice, y no es verdad, es mentira. Y yo dije: Señor, ¿qué tiene que ver? Cada persona es una unidad en su clase. Entonces no todos estamos igual, ¿verdad que no? Bien, seguimos entonces para llegar al tema que estamos trabajando. Le estoy llevándolo a usted al contexto histórico
antes de. Entonces, le dice el hombre a la mujer, ora a Dios y Dios le manda. Entonces viene y habla, pero luego entonces dice, bueno, pero nosotros vamos a morir. Hemos visto a Dios. La mujer le dijo, mira, Dios tiene una forma de matarnos. Pero si Él no quiera matar, si no quisiera matar, no hubiese hecho con nosotros. Dios sabe cómo matar a uno, pero Él no nos vino a matar. Dios vino a libertarnos. Yo no he venido a matarlos a ustedes con la palabra. Yo he venido a ustedes para que nosotros como pastor hagamos una unificación espiritual y tengamos entonces lo que se llama una restauración y un avivamiento personal y colectivo en la iglesia. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que yo le dije ahorita? Una visitación en tiempo de crisis. Ahí entramos a la visitación. Entonces, vamos ahora, abra su Biblia en el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 25. Le hablé de lo que estaba pasándose en Israel, le hablé del contexto histórico. Ahora yo quiero que nosotros entremos a lo que nosotros queremos que usted consiga, y es el beneficio, donde dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Observe la llegada de un hombre con un concepto diferente. Empezó Dios, pero solamente nosotros conocemos la vida bandolera de Sansón. Sí, porque Sansón en ciertos aspectos era un bandolero. Tan bandolero fue que murió sin ojo y que murió enjuiciado. Porque a veces nosotros abusamos de la gracia. Nosotros abusamos de la confianza de Dios. Y a veces no escuchamos el consejo. Y por eso fracasamos, porque no escuchamos el consejo. Yo estoy hablando del consejo de Dios para usted. Dios empezó a moverse en el campamento. Empezó a haber liberación y empezó a verse cosas, visitación del cielo. Cosa preciosa. Entonces estaba el Espíritu de Dios, estaba moviéndose dentro del campamento de Dan. Entiéndase que cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en una iglesia, y hay que atajar y hay que poner todos los portillos para que la presencia de Dios no se vaya. Hay que empezar a poner portillos, hay que poner cerradura, pero esa la pone usted para que la presencia de Dios no se vaya. Porque cuando la presencia de Dios se va, es un asunto conflictivo cuando usted está viviendo sin la presencia de Dios. Cuando usted vive sin la presencia de Dios, desaparece el temor y usted se convierte en un sinvergüenza. ¿Por qué sinvergüenza? Que peca y no siente remordimiento. ¿Me escuchan? Entonces usted no puede dejar que la presencia de Dios se vaya. Mire, que se vayan los amigos. Que lo boten del trabajo por la presencia de Dios. Decía una anécdota de que había una viejita que tenía un fuego, gloria, gloria. Y entonces tenía un predicador, el pastor tenía una gente invitada y la anciana no tenía zapatos. Yo tenía zapatos, la viejita tenía los pies cruzados ahí. Y yo, gloria, gloria. Porque el fuego de Dios
llega si usted lo busca. Tenga zapatos, no tenga. Tenga cuarto, no tenga. Porque le dijeron a uno que quería comprar el fuego de Dios, quería comprarlo con dinero. Digo, mira, maldito, pereca tú con tu dinero. El don de Dios no se obtiene con el dinero. Y le dice a la viejita, hermana, miren, cállese, haga silencio, que le voy a regalar unos zapatos. La hermana entró en convenio y dijo, está bien, pastor. Pero el fuego seguía de la viejita así quemándola. Y dijo, y se paró y dijo, ay, gloria a Dios, con zapatos y sin zapatos. Amado, miren, aunque usted lo llamen loco, no le mortifique, o sea, que la locura de usted le mortifique a alguien no es problema, mientras su locura no le mortifique a Dios, sino que Dios la esté recibiendo, pues gloria a Dios, el fuego lo reciba a usted hasta los huesos. Entonces solamente una iglesia puede moverse el poder de Dios cuando hay una visitación de Dios. A veces nosotros, quizás que unos predicadores queremos manipular. Ven, muchachita, vamos a hacer un ejemplo. No, ven Eli para acá, ven Eli. Queremos manipular, mire. Le podemos dar la vuelta, Eli. Le podemos dar la vuelta. Amaría a la gente así. Mire, en esta iglesia no se deja dar la vuelta, Eli, conmigo. Da la vuelta. Da la vuelta como un trompito, da la vuelta. Para marear. No, esos tigres aquí no se usan. Gracias, Eli. No se deje hacer eso. Porque con el fuego de Dios usted dice, recíbalo. ¿Verdad que sí? El fuego de Dios es para usted, no es para un grupo de personas. No, no. El poder de Dios es para usted. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que auxiliarnos de la palabra de Jesucristo y ser creyente. Ser creyente en esa palabra y darle valor, darle altura a lo que Dios le entrega, porque lo que Dios le entrega tiene carácter de reino y de eternidad. Y empezó a moverse, mire. Y empezó a moverse el Espíritu de Dios en el campamento. Ahora, ¿cuál es el espíritu que se mueve en su casa? ¿Cuál es el espíritu que se mueve en su casa? Porque déjeme decirle que hay mucho espíritu. Entonces usted tiene que probar cuál es el espíritu que está manifestando en su casa, en su familia. ¿Qué espíritu se mueve en la casa del pastor? Ahí hay que ver, pues, pastor. Bueno, ahora ustedes tienen que ver qué espíritu se mueve allá. Es un espíritu de contienda. Cuando se manejan, oye bien, cuando se manejan varios espíritus, oiga bien, en una casa hay problema. Tiene que moverse un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Cuando se mueve el Espíritu de Dios en su casa, fluye la alabanza. El gozo fluye porque la alabanza a Dios no van a escasear, y el gozo no depende de la situación económica. Pero si económica también bien, es verdad que sí. Hace falta la económica, verdad que sí. Pero lo que les quiero decir es que el gozo de Dios, cuando hay fluidez, cuando está fluyendo Dios, cuando Dios está visitando tu casa, que esa familia suya se está reconciliando, la familia tuya se está salvando, entonces tú puedes glorificar a Dios y tú andas en un solo pie. No te da hambre, siente deseo de ayunar, de orar, porque Dios se está moviendo en tu campamento. ¿Qué es lo que se está moviendo en el campamento de tu casa? Se estaba moviendo en el campamento de Dan el espíritu, y había una crisis.
Porque lo que hay es que identificar la crisis. Si hay una crisis, hay que identificarla. Por eso los médicos, cuando van a hacer un diagnóstico, le mandan a hacer todos los análisis, todas las cosas a ver. Y dicen, bueno, me mandaron a hacer 22 análisis. Pero yo solamente tenía un dolor aquí en la pierna. Pero por esa cosita. No, de que me salió una bacteria. Y entonces ahora me mandaron a hacer un análisis. Pero ven acá. Pero tantas cosas de la sangre, el coprológico, la orina. Pero no es de la orina, nada más aquí, es el estómago. Pero me mandaron a hacer una cosa, me mandaron a hacer. Para entonces el médico identificar el problema que lo ataca. Entonces usted como evangélico, lo que está impidiendo que el Espíritu de Dios se mueva en su casa, usted tiene que chequear todo un análisis. Es así, hermano Carlos. Empezando al pasito, no rápido, porque si va rápido es posible que no lo encuentre. Era como le dije la anécdota pasada, se lo voy a decir. Era el hombre que agarró y le dijo a la mujer, a la mamá, May, yo quiero que esta mujer, yo quiero matarla, pero que no se dé cuenta. Esa mujer me da un rompecabezas terrible, esa mujer es mala. Y la mujer le dijo, mira mi hijo, te voy a dar una técnica, pero no se la diga a nadie. Y cada día le dije, mira, te le da este poquito de estas cosas que te doy, dáselo a ella. Y ríele mucho y trátala bien. Pasado el tiempo, y dice ella, May, dígame, yo no quiero dejar a la mujer ahora. ¿Y por qué? Es que ya se está casi muriendo, está llegando el tiempo que tú medites del veneno. Me dice mi hijo, ¿y cómo es? No, esa mujer está dulce, está romántica. Y le dijo, mi hijo, eso que yo te estaba dando no era nada malo. El mal lo tenía tú. Porque a veces uno tiene el mal y está señalando al otro. Es que difícilmente yo me incrimine. Yo doy exámenes a los estudiantes aquí y yo le digo a ellos, ¿llenan el examen bien? Sí, lo llenaron bien. Digo, pues usted se partió aquí. Porque nadie se incrimina, todo el mundo cree que pasó el examen. Uno cree que está bien, pero Dios dice, no está bien. Por eso, allá en Babilonia se hizo una fiesta. Y la fiesta que hizo Belsasar fue tan buena que entonces se bebió y mandó a buscar los vasos de la casa de Dios y empieza un pedazo de mano escribiendo Tekel Mene Parsin. Y él abre los ojos y ¿qué es esta cosa? Y buscó un intérprete y nadie supo, pero había un hombre que tenía la revelación de Dios. Y le dijo, bueno, pesado ha sido en balanza. Yo quiero decirle a ustedes que Dios sabe cuánto pesa el espíritu suyo y cuánto pesa el mío. Dios sabe el peso de su espíritu. Dios sabe el peso del espíritu mío. Porque Dios pesa los espíritus. Y lo grande que Dios no le dio facultad al pastor ni a nadie de pesarlo, sino que Dios es que se encarga de pesarlo. Por eso su gloria es su gloria. Y con la gloria de Dios no se relaja. Y nadie puede relajar con las glorias de Dios. Sansón relajó. Le fue mal. Y pagó el precio. Yo quiero ver algunos aspectos importantes que dan el resultado de la visitación de Dios, para que usted lo tome en agenda, que usted lo ponga, pueda contar esos principios que yo estuve anotando aquí, que usted lo pueda tomar en cuenta. Lo que trae la visitación de Dios. Según Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todo unánime junto. Y de repente que vino un viento que llenó la casa y todos fueron llenos
del Espíritu Santo. Una visitación de Dios lo que puede llenar tu familia, bendecir a tu familia. Y Dios te llamó a ti y a mí para que nosotros heredemos bendición. Digan allá arriba, me llamó, digan, me llamó para que yo reciba bendición. Recibe la bendición de Dios allá, échale mano, recíbela. Dios no te llamó para ira ni para juicio. Dios te llamó para bendición. Disfruta la presencia del Señor. Disfruta esa gracia. Danza en esta gracia. Goza la gracia de Dios. El gozo del mundo es pasajero, ¿verdad que sí? El gozo del mundo es pasajero. Y es posible que muchas personas que han salido a buscar gozo han muerto. Pero en el gozo de Dios aquí usted no se va a morir. Aquí el gozo de Dios lo que le puede traer a usted es una restauración familiar, es una restauración del espíritu. Entonces, esa visitación de Dios trajo a la iglesia primitiva bautismos en el Espíritu Santo, poder de Dios, salud, restauración y nueva fuerza. Eso es lo que trae la visitación de Dios. Cuando Dios lo visita a usted, usted cambia, pero es importante que usted identifique ¿cuál es el fenómeno? Yo recuerdo, como he dicho anteriormente, que yo tenía a mis amigos y en la iglesia había un solo joven contemporáneo conmigo y yo, como no tenía esa amistad, yo en esa adolescencia me fui con los primos míos para el río. Y cuando llegué allá al río, hermano Papo, pastor Juan Sánchez, en el charco del Caimito Mentado, por el potrero de Canela, ¿verdad? Que sale allá por la tranquera de Los Cantos y sale a la tranquera y pasa allá vecino al charco de los López. ¿Sabe? Ahí los amigos míos hicieron una gallina y se la comieron, eran robadas, y yo comí gallina robada. El pastor. Y me dijeron, David, ¿comiste gallina robada? Se lo he dicho otra vez. Y el quien dijo, sí, se la robamos al brujo Roberto. Mira cómo están las patas aquí enterradas en cruz. Yo, ay. No, me comí la gallina robada del brujo. Pero yo entendí, digo, si sigo con ellos me voy a perder. Si sigo con ellos me voy a perder. Y tenía un solo par de zapatos y cogimos para Morquecho, Higuerito, en eso sabe, por Higuerito, donde está el arroyo. Y lavando la guagua de un tío mío, cogimos para Morquecho. Y allá en el Morquecho le dije otra vez, usted no lo ha escuchado. Allá en el Morquecho, cuando dijo, David, préstame tus zapatos. Yo no pedí un solo. Y le presté los zapatos míos. Y entonces se fueron y bailando con mis zapatos en la gallera. David, tus zapatos se descarriaron, estaban bailando. ¿Y cómo lo boto? No tengo con qué comprarlo. Yo dije, tengo que salir. Yo tuve que reconocer. Y luego entonces tuve una visitación de Dios y la vida mía cambió. Ahí Dios me dio un tiempo y mira, dentro de 2 años tú vas a ser un misionero. Y pasaron 2 años y se me metió una gana de salir a la capital. Y vine para la capital y aquí, cumplidos los 2 años, empecé a pastorear. Pero yo tuve que identificar y reconocer que me estaba yendo mal, que tenía que tener un corte, un cese, lo que me estaba impidiendo. Después que yo me recogí y empecé a buscar de Dios, tuve una visitación de Dios. Lo primero que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y luego entonces me llama y me dice, ¿te gustaría ser un ministro? Y yo dije, tú eres que sabe. Es decir, amados hermanos, que usted que tiene que ponerse a la orden de Dios, pero tiene que identificar la crisis.
Si usted pelea mucho, deje de pelear. Deje de pelear. Deje el marido tranquilo. ¿Por dónde tú vas? ¿A qué hora viene? Nancy me pregunta, dice, ¿y a qué hora tú vienes? Y yo digo, yo no he salido. Es que bien que se ría Gucci. Que se ría Gucci porque está demasiado serio. Esto es en serio, pero el que uno se ría de esto no deja de ser serio. Yo le dije, yo no he salido. Y se calla, porque es verdad, yo no puedo decir a qué hora llego, yo no he salido. Entonces hay que identificar, ¿verdad que sí? Deje de pelear al marido, deje de pelear a la mujer. Yo conozco hombres que no son celosos, son cuidadosos. Yo quiero saber esos hombres para yo no ir a su casa. Sí, porque entonces le van a empezar a pelear a la mujer. Y la mujer, pero no. Es cuidadoso. Eso es eso. Que la pastora Nancy es la pastora. El pastor Enzo es el pastor Nelson. Dice yo no estoy chivo, que tú te estás yendo con Nelson mucho, estás como chivita. No, ¿quién dijo eso? Una risa santa, es un hermano santo. De eso. Levantando testimonio falso. ¿Qué es lo que se está manifestando en su campamento? En su campamento tiene que manifestarse la presencia de Dios. Y si no se está manifestando la presencia de Dios, identifique la crisis. Dios no lo ha llamado a usted a estar en crisis. Si la presencia de Dios no se está manifestando, no le eche la culpa a los líderes, no le eche la culpa a los diáconos, no le eche la culpa al pastor, porque a uno siempre le gusta acusar y señalar a alguien. Observe cuando un gato se cae que se zafa de una rama, que el gato viene buscando en qué agarrarse. No se agarre ni busque de qué agarrarse. Identifíquese, evalúe su situación. Es que no me dan oportunidad en la iglesia, yo no hago nada. Mire, ayer yo fui al hospital y andaban unos cuantos pastores y nos encontramos desde el primer nivel, segundo y tercer nivel y estábamos predicando a Cristo. Allá le hablé y se convirtieron 2 personas. Yo, bueno, pero la gente me cree, se convirtieron. Entonces hay demasiado oficio en la calle, no solo aquí es el oficio más cómodo, hay demasiado oficio en la calle. Vamos a alcanzar a la persona. Número 3, ya yo le hablé de que es lo que se debe manifestar. En una visitación de Dios se manifiesta el Espíritu Santo. Número 3, llega el poder de lo alto. La iglesia fue poderosa. Número 4, llega a usted pasión por las almas. ¿Cuántos tienen pasión por las almas? Llegan a la iglesia hace milagros, hace señales y maravillas y liberación, y la gente son libres por el poder de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando hay visitación de Dios. Miren, analicen todos los momentos en donde haya habido visitación de Dios en la Biblia. Y obsérvese que la visitación de Dios siempre ha sido para bien. Mire, Sara y Abraham tenían qué tiempo y estaban eternos. Y cuando visitó Dios a Sara y Abraham, ¿qué pasó? Una mujer ya con ¿cuántos años? 90 años. Anciana. Y entonces, en la visitación de Dios, a los 90 años, está Sara escupiendo. Y es con mala barriga. Dice que Sara con mala barriga. Ay, usted, mamá. Usted tiene 92. Mire, póngase de pie. Mire. Dios bendiga esa abuela. 92 años. Qué bien, muchas gracias. Dios me la bendiga mucho. Qué bueno, gracias. 92. ¿Qué tiempo tiene? Mucho tiempo de ser cristiana.
Dios me la bendiga esa abuela. Qué bien. Entonces, amado, una visitación de Dios. Óigame, dígale al Señor, yo quiero tu visitación. Óigame, Dios le visita solamente que usted esté dispuesta o dispuesto a abrir la puerta. Entonces, cuando Dios le hace la visitación, mire, Dios visitó al pueblo de Israel en varias ocasiones. Visitó a Ana, que no tenía hijos, una mujer estéril. ¿Y a cuántas personas Dios ha visitado? Entonces, la visitación de Dios, si hay una crisis, identifíquela. Y empiece entonces a identificar los elementos, lo que están componiendo la crisis. A veces la crisis se compone paulatinamente y se va gigantando y va ocupando demasiado terreno en su vida que le ahoga. Pero en el día de hoy, en la mañana de hoy, Dios no le está señalando su debilidad. Dios le está diciendo que quiere hacerle una visitación. Hable con el Señor. Tome su tiempo a sola. Tome su tiempo para hablar con el Señor. Levántese y diga, Señor, yo necesito una visitación. Diga, yo necesito la visitación. Hágase un análisis, un autoanálisis, analícese usted. La mejor forma para analizarse es usted. Porque si yo le pregunto, hermana Santa, ¿dónde te duele? Yo no sé. Ella que sabe, le duele la rodilla, pastor. Ejemplo. Pues yo el otro día tenía un dolor en la rodilla ahí. Y dije, doctor, me está doliendo ahí. Me mandó a hacer una placa y me dijo, haga así, pastor. Y cuando yo hice así, ay, pastor, le suena. Pero fui yo que le dije el pie que me molestaba. Entonces usted tiene que identificar. Vamos a vivir creciendo, avanzando y procurando una visitación. ¿De quién? Allá arriba. ¿De quién? Miren, la persona más clave y propicia para pedir la visitación de Dios es usted, soy yo. Entonces, dígale al Señor, yo necesito una visitación a mi crisis. Una visitación. Si pelea, diga, Señor, yo voy a dejar de pelear. Voy a dejar de pelear. Vaya reduciendo los pleitos. No lo deja de una vez, pero va reduciendo. ¿Por qué se ríen? Poco a poco. Si usted es experto dando boche, déjese de eso. No dé boche a sus hermanos, ni a sus amigos, ni a su nadie. Una vez allí en el campo había una pareja de marido, una pareja de esposo. Eran cibaeños. Y entonces habían caminitos por las propiedades que se conectaban con las casas. Y entonces él le decía Morao y ella Emilia. Y entonces los dos van para casa a beber café. Uno va por el camino chiquito y otro va por el camino que pasa frente a casa. Y entonces ella le pregunta, Morao, ¿y por dónde tú vas por ahí? Dice él, por el camino. Y dice ella, yo sé que tú vas por el camino, trompepueco. O sea, es palabra. Palabra. Vamos a ir dejando. Vámonos tras la visitación. Vámonos tras la visitación. La visitación de Dios trae regocijo, trae alegría y trae paz. Póngase de pie. Vamos a decirle al Señor. Vamos a decirle al Señor.